En este vídeo voy a explicar brevemente algunos de los conceptos, procesos y leyes que permiten comprender el funcionamiento y la estructura del sistema psíquico. Voy a hablar de las somatizaciones, del dolor psicológico, de las creencias y el sesgo de confirmación, la espiritualidad y los pensamientos. Voy a comenzar explicando las somatizaciones. Uno de los puntos más interesantes del sistema psíquico es su conexión con el cuerpo, con nuestra parte física. Se podría pensar, y de hecho así se consideró durante mucho tiempo, que nuestra parte psicológica estaba desconectada de nuestro cuerpo físico, pero no es así, ya que en nuestro organismo todo está relacionado. Hay una interrelación e interconexión entre todos los órganos y entre la parte física y psicológica, produciéndose sinergias de forma continua. Por un lado, el sistema nervioso es el soporte del sistema psíquico, y si no funciona bien, el sistema psíquico se resentirá. Por otro lado, el funcionamiento del sistema psíquico repercute en el funcionamiento de nuestro cuerpo, ya sea alterando el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, desestabilizando el equilibrio bioquímico del cerebro o generando ciertas reacciones en nuestro cuerpo que pueden presentarse en forma de síntomas o malfuncionamiento, sin que exista una causa física para ello. De un modo genérico, el término somatización se refiere a síntomas físicos que ocasionan malestar, en ausencia de lesiones físicas que permitan justificar una causa orgánica. Estos síntomas se pueden presentar con una intensidad diferente y si no son demasiado intensos y no limitan la vida de la persona, se denominan somatizaciones. Pero si son muy intensos e interfieren en la vida de las personas, pasan a ser un trastorno. Existen varios tipos de trastornos entre las somatizaciones. Los más relevantes son el trastorno por somatización. Este trastorno no se caracteriza por el número de molestias físicas, sino por el hecho de que afecten a determinados órganos. La hipocondria es un pensamiento en el que predomina la preocupación por los propios síntomas. La persona que lo sufre se preocupa con facilidad por su estado de salud. Trastornos conversivos o disociativos, en los que se produce una alteración en el funcionamiento de ciertos nervios sin que haya una lesión física que lo justifique. Síndromes funcionales somáticos. Son síndromes que se encuentran en la frontera entre lo físico y lo psicológico, como el síndrome de fatiga crónica o la fibromialgia. Comorbilidad con patología psiquiátrica, que es la coexistencia de dos o más enfermedades psiquiátricas en el mismo paciente. La comorbilidad también implica que hay una interacción entre las dos enfermedades que puede empeorar la evolución de ambas. Y por último, tenemos el dolor somatomorfo, que está caracterizado por dolor o molestias diversas que no pueden ser explicadas por la existencia de una lesión orgánica, o al menos no de manera suficiente, y causan al paciente una gran angustia y problemas para desenvolverse en la vida diaria. El diagnóstico de las somatizaciones no es fácil, pero es muy importante hacerlo bien, ya que atribuir un síntoma físico a un trastorno psicológico puede tener muchas implicaciones en la efectividad de los tratamientos prescritos. Para diagnosticar una somatización, además de no encontrar una causa orgánica demostrable ni un mecanismo físico-patológico que los explique, tiene que existir la presunción razonable de que dichos síntomas están asociados a factores psicológicos. En este apartado he querido hacer una breve introducción al fenómeno de las somatizaciones, que indica la intrínseca relación que existe entre el sistema físico y el sistema psíquico. Por eso, siempre hay que tener en cuenta que es preciso trabajar el autoconocimiento y la autogestión para tener un sistema psíquico sano que no afecte al funcionamiento de nuestro cuerpo físico. El dolor psicológico es otro de los conceptos del sistema psíquico que me resulta muy interesante. El dolor emocional y psicológico es una característica esencial del sistema psíquico. El concepto de que no solamente el cuerpo físico pueda sentir dolor, sino que se pueda sentir un dolor psicológico o emocional sin una lesión física, me resulta fascinante. El dolor, su definición y sus diferentes tipos los he tratado en profundidad en otros vídeos de esta serie.
En caso que estés interesado en profundizar en su comprensión, te recomiendo que los veas. Básicamente, el dolor es una señal que nos indica que algo no funciona bien en nuestro cuerpo, pero el dolor emocional significa que algo ha dañado o no va bien en nuestro sistema psíquico. Es preciso prestar al dolor psicológico la misma importancia que se le da al dolor físico. El dolor físico es una sensación que nos indica que hay un daño real en alguna parte del cuerpo. Puede ser consecuencia de un traumatismo, una herida, una inflamación o una enfermedad, por ejemplo, una rotura muscular o un problema en los dientes. En cambio, el dolor emocional es una experiencia subjetiva en la que la persona tiene una herida psíquica que nadie ve, pero que provoca un gran sufrimiento, en ocasiones mayor que el sufrimiento que provoca un dolor físico. Las causas pueden ser externas, como la pérdida de un ser querido, rupturas y desengaños amorosos, peleas y conflictos serios con seres queridos, un cambio de ciudad, el despido de un trabajo, o pueden ser causas internas, como algunas psicopatologías, la pérdida de capacidades, un fuerte deterioro físico o la aparición de una enfermedad grave. Requiere un tratamiento específico de psicoterapia de apoyo, de entrenamiento en procesamiento resiliente, terapia cognitiva y en ocasiones tratamientos específicos para el estrés postraumático. En este tipo de dolor, los tratamientos farmacológicos suelen ser poco efectivos. El dolor psicológico puede parecer lo mismo que el dolor emocional, pero no lo es. El dolor psicológico es el que tiene como base una alteración de la rama simpática del sistema nervioso autónomo, es decir, sufrir ansiedad. Muchas personas piensan que la ansiedad es el problema principal, pero no es así. Al igual que el dolor físico, la ansiedad nos indica que hay algo que no va bien en el sistema psíquico, y eso es lo que hay que encontrar y tratar. Yo siempre explico este tipo de dolor con una frase. La ansiedad es al sistema psíquico lo que el dolor es al sistema físico. Si sentimos ansiedad, lo más normal es que estemos cometiendo algún error psicológico que genere la alteración de la rama simpática del sistema nervioso autónomo. Si corregimos este error, la ansiedad desaparecerá por sí misma. Aunque el dolor psicológico puede ser tan intenso como el dolor emocional, su abordaje terapéutico es más sencillo, ya que responde muy bien a los fármacos ansiolíticos y a la terapia cognitiva. Ahora voy a comentar qué son las creencias. Las creencias son una parte muy importante de nuestro sistema psíquico. Son las bases sobre las cuales se construye toda la estructura psicológica que nos permite interactuar con otras personas y con el mundo, manteniendo una identidad personal. Son los cimientos de la estructura psicológica, ya que se graban en nuestro cerebro en forma de instrucciones inmutables, y que dicen algo así como «es verdad y solo verdad que...». Las creencias están en la base de nuestras opiniones. Es cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo interpretamos el mundo que nos rodea. Tienen la característica que se mantienen estables en el tiempo. Normalmente, comenzamos a elaborar este complejo sistema al final de la infancia y comienzo de la adolescencia, y se van desarrollando y manteniendo con nuestra experiencia. Una característica muy importante es que todos nuestros pensamientos, ideas e ideales están influidos directamente por nuestro sistema de creencias. La mayoría de las personas no tienen muy claro cuáles son las creencias que gobiernan su vida, por lo que son totalmente dependientes de ellas. En ocasiones ayudan a vivir, pero en ocasiones se convierten en lo que se denominan creencias limitantes, que, como su nombre indica, nos bloquean e impiden nuestro desarrollo natural. Estos procesos son inconscientes y muy difíciles de cambiar. Otra de las características de las creencias es que tienen mecanismos de defensa muy potentes que las protegen, haciéndolas, como ya he dicho antes, muy difíciles de cambiar, ya que si movemos una de estas instrucciones es como quitar los cimientos de un edificio. Toda la estructura de valores se tambalea y se puede desmoronar, generándonos un gran malestar y produciéndonos una crisis de identidad. La mayoría de nosotros ni siquiera nos planteamos que tendríamos que modificar alguna creencia,
aunque ésta sea insana o limitante para nuestra vida. En un proceso de tratamiento psicológico, modificar alguna creencia es uno de los retos más difíciles a los que se enfrenta el terapeuta. Y repito, el sistema de creencias de una persona es una de las estructuras más importantes para garantizar la estabilidad del sistema psicológico. Dentro del sistema de creencias es importante comprender el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es la tendencia a dar más importancia o solo asimilar aquella información que confirma nuestras creencias. A su vez, este proceso cognitivo hace que la información contraria a nuestras creencias sea anulada o atenuada, haciendo que tenga menos peso. Se trata de un fenómeno que está presente en todos nosotros. Lo podemos observar en cualquier ámbito de nuestra vida. Nuestra mente filtra en función de lo que ya conoce. Para nuestro cerebro es más cómodo apoyar conocimientos ya financiados en estructura de la memoria que desarrollar nuevas estructuras. Por ejemplo, a mí me costará mucho menos aprender algo nuevo sobre psicología que algo nuevo sobre física cuántica, ya que tengo almacenados mucho más conceptos sobre la primera. Asimismo, aceptaré más rápidamente aquellas teorías psicológicas que confirmen mi forma de entender la psicología que aquellas que adopten posturas o teorías más alejadas de mi concepción teórica. El sesgo de confirmación hace que nuestras creencias permanezcan estables en el tiempo. Se trata de una forma de ahorro de energía y de mantener la coherencia cognitiva a la hora de procesar la información, ya que es mucho más sencillo y económico para nuestro cerebro interpretar la información desde un paradigma ya establecido que crear uno nuevo. Un aspecto muy relevante dentro del funcionamiento del sistema psíquico es la espiritualidad. La espiritualidad es un concepto difícil de explicar, pero es una parte muy importante del funcionamiento del sistema psíquico, no siempre reconocido por los autores. La espiritualidad es un concepto complejo que abarca diferentes contextos. Por un lado, se puede interpretar como la cualidad del espíritu. Esta sería una interpretación relacionada con el sentimiento y la práctica religiosa, aunque hay personas poco religiosas que son muy espirituales y viceversa. Hay otras interpretaciones que acercan el concepto espiritualidad a cuestiones culturales y morales de la persona, y esta sería una interpretación más psicológica, relacionada con la estructura de valores y la sensibilidad de la persona. La espiritualidad condiciona la relación de las personas con el mundo, la naturaleza, los demás y las ideas de muerte y trascendencia. Es una cualidad que permite tener un procesamiento que trasciende lo material, dándonos una visión más amplia de la existencia. También posibilita expandir y poner en práctica nuestra escala de valores con matices más o menos sutiles. La espiritualidad es una cuestión interna de cada persona y se encuentra muy vinculada al sentido de la vida. Si se habla del espíritu, se habla de la esencia del ser humano. La espiritualidad es una dimensión que, junto a la personalidad, la forma de ser y la patología, caracteriza a cada persona y la vuelve única. Hay teorías que dicen que las religiones son una de las maneras que ha encontrado el ser humano para expresar y canalizar la espiritualidad. Otras maneras de expresarla pueden ser el cuidado y la integración con la naturaleza, hoy en día llamado ecologismo, o la ayuda desinteresada a los semejantes. Tanto las religiones como movimientos místicos o filosóficos ven a la espiritualidad como una forma de conectar al hombre con el Dios que profesen, con la naturaleza o con los demás. Sería un vínculo, un canal de conexión con algo sensible que no todos pueden ni ver ni sentir y que, en mi opinión, sería recomendable desarrollar. En general, se considera que la espiritualidad se desarrolla desapegándose de lo material, realizando buenos actos y adaptando formas de vida sanas que nos enriquezcan y nos hagan sentir como personas satisfechas, lejos de las posesiones materiales. En la filosofía se suele enfocar el concepto de espiritualidad como lo opuesto a lo material. Otra forma de enfocar la espiritualidad desde la filosofía es para definir lo interno en contraste de lo externo.
Por ejemplo, la filosofía budista considera que la espiritualidad se encuentra en la unidad de lo contrario, no en la división ni el enfrentamiento. Como resumen, la espiritualidad es una cualidad del cerebro humano que proporciona sentido a la vida, da sensación de trascendencia y está muy relacionada con los esquemas morales de la persona. Para mí, es uno de los principales rasgos o cualidades que presenta el ser humano, ya que sin espiritualidad las personas corren el riesgo de volverse materialistas, egoístas, vacías y miopes a todo aquello que requiera sensibilidad y altos valores morales. Hoy en día es una cualidad que está minusvalorada y en algunos sectores sociales combatida o despreciada, y precisamente la espiritualidad nos da la esencia como personas y como sociedad, nos da fortaleza ante la adversidad y nos permite ser resilientes, tener una continua actitud de ayuda a los demás y de cuidado de nuestro mundo. Creo que la espiritualidad debería ser reconsiderada por la sociedad como una cualidad a respetar y desarrollar. Voy a explicar ahora algo fundamental para mí. Es la maravilla de nuestro sistema psíquico, los pensamientos. Los pensamientos y la capacidad de pensar es una cualidad de nuestro cerebro y es una cualidad esencial de nuestro sistema psíquico. Ahora bien, ¿qué es el pensamiento? El pensamiento es el producto del funcionamiento del cerebro. Es una consecuencia que se deriva del funcionamiento neuronal y de los circuitos neuronales, que nos permite hacer representaciones simbólicas de la realidad y entender conceptos abstractos y complejos, así como comunicarlos. A mí me gusta definir al pensamiento como una herramienta, fruto del funcionamiento del cerebro, que nos permite entender el mundo y movernos en él. El pensamiento es una maravilla evolutiva. Son impulsos eléctricos que son interpretados por alguna estructura del cerebro, dándoles un significado, que nos permite la comprensión de aquello que vemos e incluso de aquello que no vemos, por ejemplo, a través de la creación y el entendimiento de conceptos complejos como las matemáticas. El pensamiento posee unas cualidades increíbles, ya que el hecho que determinados significados autogenerados en el cerebro puedan afectar a nuestro estado de ánimo, alterar el funcionamiento de la bioquímica cerebral, generar alteración del sistema nervioso autónomo y provocar o mantener diversas patologías, me parece fascinante. Por medio del pensamiento podemos cambiar el funcionamiento de nuestro propio cerebro, podemos reprogramarlo, podemos grabar datos en memoria y podemos alterar o modificar el funcionamiento de nuestro sistema psíquico. Los pensamientos son una cualidad extraordinaria de nuestro cerebro. El cerebro, donde se sustenta físicamente el sistema psíquico, produce una serie de impulsos eléctricos que son dotados de carga conceptual y de significado, que a su vez, y según el significado que se les otorgue, afectan a la propia estructura física que los generó. Los pensamientos crean continuamente circuitos neuronales nuevos que, si son sanos, provocan una potenciación del funcionamiento del cerebro, por ejemplo, el aprendizaje, la creatividad y el autodesarrollo, pero si son insanos, pueden generar daños químicos y fisiológicos en la propia estructura que los generó y provocar o mantener distintas psicopatologías. En psicología clínica, entender el concepto pensamiento y toda la influencia que éste tiene en nuestro sistema nervioso, en nuestra salud psicológica y en el correcto funcionamiento tanto físico como psicológico del cerebro es fundamental para la superación de cualquier problema psicológico. Para tener una vida sana es preciso tener o generar pensamientos sin errores que no generen malestar, insatisfacción o problemas fisiológicos. Una frase que me gusta repetir en las consultas clínicas es que los pensamientos no son la realidad, sino que son representaciones simbólicas de la realidad. Pero, aunque no sean la realidad, pueden afectarnos como si lo fueran. Por eso hay que tener mucho cuidado qué pensamos y cómo pensamos. El pensamiento es también una herramienta que posibilita y permite expresar la creatividad. El pensamiento creativo nos permite generar obras de arte y tiende a buscar, de forma innata, nuevas formas de expresar las acciones de la vida cotidiana. También es una herramienta para el aprendizaje, que nos permite generar cuerpos de conocimiento que mejoran la calidad de vida física y psicológica de la sociedad.
conocimientos como la medicina, la ingeniería, la arquitectura, las matemáticas, la psicología. Todos estos magníficos cuerpos teóricos son producto del pensamiento, pero también las neurosis, en algunos casos la psicosis, y los conflictos sociales o guerras pueden ser generados por pensamientos. Por eso es esencial su comprensión y su control, intentando no cometer errores. El concepto error de pensamiento lo explico en otro vídeo de mi canal. El pensamiento es un proceso que el cerebro produce continuamente. Una de sus funciones es pensar, como la del corazón es latir. No existe momento alguno en el cual un ser humano pueda despegarse absolutamente de todo pensamiento. El pensamiento nos da la identidad como seres humanos, nos permite hacer representaciones simbólicas de la realidad y nos permite tener uno de los mecanismos más importantes de todos los que hay en nuestro sistema psíquico, el lenguaje, que explico más detenidamente en otro vídeo de esta serie. En este vídeo he explicado algunas de las leyes y mecanismos psicológicos que me parecen esenciales para comprender el funcionamiento del sistema psíquico. En otros vídeos de esta serie encontrarás más conceptos, leyes y mecanismos que me parecen importantes para entender su funcionamiento.